El payaso de la vecindad, un recuerdo del Chavo. La gente cree que los payasos son para reír. El señor Barriga también lo creyó. Ese fue su primer error. Su último error fue pensar que podía echarlo. No recuerdo el día exacto. Los días antes de que él llegara se mezclan en mi mente como los colores de un algodón de azúcar que se disuelve. Pero el día que llegó, ese sí. Como una mancha de grasa en un cuaderno nuevo. Llegó sin aviso. El portón de la vecindad se abrió y entró él, caminando con una cadencia espeluznante, como un títere con los hilos medio rotos. No venía con el señor Barriga. Simplemente, apareció. Art the Clown. Eso decía un letrero mugroso colgado en una maleta que arrastraba. Su traje era a rayas negras y blancas, pero la blancura era sucia, amarillenta, de grasa antigua. La cara, un yeso blanco agrietado. Los ojos, dos pozos negros pintados con desproporción. Y la sonrisa. Dios, esa sonrisa. Una media luna roja, enorme, que le partía la cara en dos, pintada con algo que nunca se secaba del todo. No dijo una palabra. Nunca lo haría. Solo se plantó en medio del patio segundo y nos miró. A todos. Uno por uno. Su cabeza giraba a sacudidas, como la de un pájaro mecánico. Kiko, el muy tonto, fue el primero en reaccionar. Un payaso. ¡Qué chistoso! ¿Tienes globos?, gritó, inflando los cachetes. Art giró hacia él su cabeza de manera antinatural. Lentamente, con dedos largos y sucios, abrió su maleta. No sacó globos. Sacó una pistola de juguete, de esas que disparan agua. Apuntó a la cara de Kiko. Kiko sonrió, esperando un chorrito. Lo que salió fue un líquido espeso, negro y hediondo a orina podrida y algo más metálico. Le dio de lleno en los ojos y la boca. Kiko empezó a escupir y a llorar, el líquido negro corriendo por su cara como lágrimas de alquitrán. Art se llevó una mano a la boca pintada, y sus hombros se sacudieron en una risa silenciosa, obscena. Fue entonces cuando don Ramón, siempre receloso de lo gratis, intervino. Oye tú, payaso sordo. Eso no se hace. Lárguese de aquí o antes de que llame a la policía. Art lo miró. Bajó la pistola de agua. De la maleta, sacó un megáfono de juguete, de plástico barato. Se lo llevó a la boca y, en vez de un sonido, hizo el gesto de toser exageradamente. De la bocina del megáfono salió, con un sonido húmedo y realista, un proyectil de ese mismo líquido negro, que impactó en el pecho de don Ramón. No era agua. Era viscoso. Pegajoso. Olía a muerte. Don Ramón retrocedió, asqueado, y Art le dedicó una reverencia burlona. El caos atrajo a los adultos. Doña Florinda salió gritando. Sucio vagabundo. Está contaminando a mi niño. Profesor. El profesor Girafales llegó, ajustándose los lentes. Vamos, calma. Estimado señor payaso, tal vez haya un malentendido. La risa debe surgir de la alegría, no del bochorno. Art lo observó, la cabeza ladeada. Con un movimiento rápido, como el de un mago malicioso, sacó de detrás de la espalda del profesor, su propio maletín. El profesor palideció. ¿Cómo lo tenía? Art abrió el maletín, y en vez de libros, estaba lleno de vísceras de pollo crudas y brillantes. Las sacó y se las ofreció al profesor con una sonrisa invitadora. Girafales, con náuseas, dio un paso atrás. Art se encogió de hombros, como un niño a quien le niegan un dulce, y empezó a masticar una de las tripas él mismo, con un crujido horrible, mirándolo fijamente. La bruja del 71, desde su ventana, empezó a gritar profecías de fuego y azufre. Art la señaló con un dedo, luego se señaló a sí mismo en el pecho y se rió en silencio, como si ella hubiera hecho un chiste excelente. El señor Barriga llegó, sofocado. ¿Qué es este alboroto? ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? Don Ramón, ¿por qué contrató usted ese payaso? No tiene dinero para pagarme la renta, pero sí para estupideces. Art se acercó a él, caminando en puntillas de una manera ridícula y aterradora. Metió la mano en su maleta y sacó, con una floritura, un contrato de arrendamiento viejo y manchado. Se lo mostró al señor Barriga. En la línea del inquilino, una firma ilegible.
En la línea de la renta, estaba dibujado un pequeño payaso sonriente. El señor Barriga, confundido y con miedo, balbuceó. Esto no es válido. Tiene que irse. La sonrisa de Art no se movió. Pero sus ojos negros parecieron absorber más luz. Asintió muy lentamente, como aceptando. Dio media vuelta y, arrastrando su maleta, se dirigió al tercer patio, al depósito de herramientas más alejado. Entró y cerró la puerta. Creímos que se había ido. Fue nuestro segundo error. La noche de los ruidos. Empezó esa misma noche. Ruidos provenientes del depósito. No eran ruidos de herramientas. Eran golpes sordos, como de algo blando cayendo al suelo. Y risas. Grabadas, de caja de música, pero distorsionadas, aceleradas y luego lentas, que se filtraban por las rendijas. Kiko, desde entonces, se orinaba en la cama. Chilindrina decía que veía su cara blanca en la ventana de su cuarto, solo mirando. El espectáculo del día siguiente. A la mañana, Ar estaba de nuevo en el patio. Había colgado una sábana sucia a modo de telón. Delante, puso un solo taburete. Nos observó, uno por uno, hasta que el miedo nos obligó a sentarnos en el suelo. Su espectáculo fue un mudo show de terror. Sacó un muñeco de trapo que se parecía sospechosamente a Kiko. Con unas tijeras enormes y oxidadas, le cortó la cabeza al muñeco. La sostuvo y de su cuello de trapo brotó serrín mezclado con trocitos de algo rojo. Luego, miró a Kiko de verdad y le guiñó un ojo. Kiko se desmayó. Doña Florinda corrió hacia su hijo. Ar, rápido como una araña, se interpuso. Le ofreció a Kiko, aún desmayado, un algodón de azúcar que sacó de su bolsa. El algodón era gris y tenía moscas revoloteando alrededor. Doña Florinda gritó. Ar se encogió de hombros, como disculpándose por un regalo no apreciado, y se comió el algodón sucio de un bocado. La desaparición de Ñoño. El señor Barriga, en un intento desesperado, mandó a Ñoño a negociar con el payaso, pensando que su inocencia lo protegería. Dale este dinero, le dijo, dándole un fajo de billetes, y dile que se vaya. Ñoño, temblando, se acercó al depósito. Vimos cómo Ar abría la puerta, sonreía, siempre esa sonrisa, y lo hacía pasar. La puerta se cerró. Ñoño no salió. Lo que salió, horas después, fue una de sus sandalias. Atada a un globo negro. El globo flotaba hasta la ventana del señor Barriga y se pinchaba contra el marco, dejando caer la sandalia. Dentro de la sandalia, un billete enrollado. No era el dinero que le dio el señor Barriga. Era un billete falso, dibujado a mano, con la cara de Ar sonriendo en él. El señor Barriga enloqueció de dolor y rabia. Agarró un bate de béisbol y junto con don Ramón, que tenía su escopeta, corrió hacia el depósito. El profesor, aunque aterrados, los siguió para apoyarlos. Lo que vieron dentro los cambió para siempre. El profesor Girafales jamás volvió a hablar con propiedad. Solo balbuceaba sobre colores que no deben mezclarse. Don Ramón se volvió aún más fantasmal, saltando al menor sonido. El señor Barriga salió con la mirada vacía, el bate limpio, sin un rasguño. Nunca supimos exactamente qué vieron. Pero el señor Barriga, con voz de muerto, nos dijo a todos: encierren sus puertas. No salgan de noche. Lo único que supimos es que don Ramón sacó a golpes a el payaso. Pero no golpes normales, golpes con la cacha de su escopeta. El payaso ya fuera quedó con un gesto molesto y tomó la que ahora era una bolsa. Don Ramón disparó al aire. Y el payaso salió corriendo perdiéndose entre los callejones. Esa misma noche el aire comenzó a oler terriblemente mal. El chavo quiso ver qué era lo que olía tan mal, rápidamente procedió a ver la basura. Que extrañamente estaba vacía. ¿Qué era lo que olía tan terrible? Todos los vecinos se reunieron en el patio. Todos quejándose del pútrido olor. Fue don Ramón que llamó al señor Barriga por un teléfono y este dijo que revisaría por la mañana. Todos empezaron a quejarse hasta que atrás de ellos se escuchó un sonido de una motosierra encendiéndose.